días a todos y a todas. Somos Juan Cruz Balamipil y Tomás Cotaro, alumnos de sexto año de la Escuela 53 María Claudia Falcone. Y a continuación van a ver una entrevista con preguntas basadas de un trabajo de investigación que hicimos a lo largo de estos meses. El tema a tocar es la violencia verbal y lo elegimos ya que creemos que en la escuela se ejerce de una manera en la que no se debería o incluso se podría decir que está normalizada. A raíz de esto nosotros realizamos este trabajo de investigación, el cual finalizó con esta entrevista. Bueno, estamos acá con... Benjamín Chicotosto. ¿A qué año vas? Tercero. ¿De qué turno? Mañana. Bueno, Benja, nosotros te vamos a estar haciendo unas preguntas relacionadas a lo que es violencia verbal, ¿sabes? Dale. Bueno, primera pregunta. ¿Qué es para vos la violencia verbal? La violencia verbal para mí es como maltratar a alguien con tus propias palabras. Por ejemplo, decir, no sé, gordo, tonto, fea, estás maltratando a alguien con tus propias palabras. Y vos no sabes si podés herir o herirla a la persona a la que le estás diciendo. ¿En la escuela considerás que está presente la violencia verbal entre pares, docentes y etcétera? Sí, varias veces escuché yo por los pasillos, por mi propia aula, por otras aulas, por el patio, por muchos lugares de la escuela, así que yo consideraría que sí. ¿Crees que la violencia verbal, si pensamos en el modo de dirigirse unos a otros, se ha naturalizado? O sea, ¿es como que es algo normal hoy en día? Sí, prácticamente sí, porque no encontrás a alguien diciendo no ese tipo de violencia, para mí, así que se naturalizó bastante hoy en día. Claro, cuando nos referimos a otro como boludo, tarado, ¿nos hace más piolas? ¿O por qué? ¿Con qué sentido lo utilizamos? Sentido lo utilizamos algunas veces para decir a un amigo o amiga, como, che, boludo, ¿qué estás haciendo? Es como decir a un amigo, pero hay algunas veces que a la gente se lo toma de mal, porque vos no sabés si estás haciendo mal a esa persona diciendo todo ese tipo de cosas. ¿Es posible trabajar la violencia verbal? Sí, es posible. ¿Y qué propondrías para hacer que se reflexione sobre ello? Podríamos hacer un trabajo entre todos haciendo tipos de problemas que tiene esa sociedad, haciendo esa violencia, con esos tipos de problemas, y podemos hacer actividades entre toda la escuela haciendo actividades sobre la violencia. ¿Y crees que por último, crees que los jóvenes deben cambiar o transformar el lenguaje entre ellos y los demás, la manera de dirigirse? Sí, verdaderamente sí. Bueno, muchas gracias, Benja. Gracias a ustedes. Bueno, estamos acá con... Morena Núñez, ¿De qué curso? segundo primera. Bueno, a continuación te vamos a hacer algunas preguntas acerca de la violencia verbal. Primera pregunta, ¿qué es para vos la violencia verbal? Para mí la violencia verbal es una forma de herir a otra persona sin usar la fuerza. ¿En la escuela considerás que está presente la violencia verbal entre pares, docentes, etcétera? Sí, es muy normal verlo. ¿Dónde la ves a vos, la violencia en el colegio? Más que nada entre los alumnos. ¿Crees que la violencia verbal, si pensamos en el modo de dirigirse de unos a otros entre los jóvenes, se ha naturalizado? ¿Que es como normal ya ese modo de tratarse? Sí, ya está muy naturalizado. ¿Referimos al otro como boludo, tarado, nos hace más piolas o por qué utilizamos esas palabras? No es que nos hace más pela, sino que ya es algo normal referirse a la otra persona de esa manera. ¿Considerás que los jóvenes lo hacen porque es algo instaurado ya? Sí. ¿Es posible trabajar la violencia verbal? Sí, es posible. ¿Qué propondrías para hacer que se reflexione sobre ello? Trabajos grupales dentro de cada curso para reflexionar sobre el habla y el vocabulario de cada uno. Por último, ¿crees que los jóvenes deben cambiar o transformar el lenguaje entre ellos y los demás, la manera de dirigirse entre ellos? Sí, ¿Por qué? y porque así te referís con más respeto y no se causan conflictos. Muchas gracias. Bueno, estamos acá con... Tayel Moreno, ¿De qué curso? segunda primera. Bueno, es verdad que vos venís de la tarde, ¿no, Tayel? Sí. Bueno, a continuación te vamos a hacer algunas preguntas acerca de la violencia verbal. ¿Qué es para vos la violencia verbal? Insultar. ¿Podrías explayarte un poco más? ¿Cómo? ¿Podrías expresarte un poco más acerca de la violencia verbal?
Y ponerle diciendo groserías. ¿En la escuela considerás que está presente la violencia verbal? Se usan muchos insultos entre profesores, alumnos, etcétera. Entre profesores y alumnos no, pero entre alumnos y alumnos sí. ¿Crees que la violencia verbal se ha normalizado entre los jóvenes? Sí, bastante. ¿Cómo lo podemos notar? ¿O cuando nos referimos al otro como boludo, tarado, nos hace más piolas? ¿O por qué utilizamos esas palabras? Y yo la utilizo porque me salen de adentro, por eso. Es algo que vos ya lo tenés instaurado en vos. Sí, más o menos. ¿Es posible trabajar la violencia verbal entre los alumnos? No sé, creo que no. ¿Por qué crees que no? Y porque es como, no digan malas palabras y vas a saber que al final le vas a terminar diciendo una. ¿Crees que los jóvenes deben cambiar la manera de hablarse, de transformar el lenguaje entre ellos y los demás? ¿Me repetís la pregunta? Sí. Si los jóvenes deben cambiar cómo se hablan entre ellos. Y un poco sí. Y una última pregunta. ¿Vos dónde considerás que hay mayor violencia verbal? ¿En el turno tarde o en el turno mañana? La tarde. ¿Podrías expresarte un poco más de cómo sería la tarde y por qué hay más violencia verbal? O sea, porque hay más groserías en la tarde. Y no sé, pero yo me acostumbré a que en la tarde saqué una banda de malas palabras que las traje en la mañana. Bueno, muchas gracias, Tayel. Bueno, esperamos que hayan podido hacer una reflexión, sacar una conclusión de esta entrevista. Y nosotros lamentablemente perdimos una entrevista que le hicimos a una psicoanalista especialista en violencia verbal llamada Daniela Furst, la cual nos dijo: la violencia verbal es el pie que se debe cortar para que no desencadenen otros tipos de violencia. Esta frase hace que tomemos dimensión de este tipo de agresión y el impacto que generan las palabras. Esperamos poder concientizar mediante este trabajo y que puedan sacar una reflexión del mismo. Muchas gracias.